buenas tardes o noches a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. A nombre de Frontline Science Team les damos la bienvenida a esta transmisión. Y en esta ocasión tenemos preparada una conferencia dentro de la Un Año Internacional del Sonido, denominada Sonido Envolvente. Estará a cargo de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Marco Antonio Chávez Rojo. Gracias por acompañarnos, Marco. Permítanme presentar su trayectoria académica. El doctor Marco Antonio Chávez Rojo es licenciado en Física Teórica y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su área de especialidad es el estudio teórico de suspensiones coloidales y desde enero del 2005 es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y árbitro de las revistas Physical Review Letters y Physical Review E de la American Physical Society. Desde enero del 2007 hasta la fecha. Ha publicado un capítulo de un libro, 17 artículos de investigación, 3 artículos de enseñanza y 1 de divulgación. Ha dirigido 5 tesis de maestría y 5 de licenciatura. Ha impartido más de 40 pláticas y conferencias de difusión y divulgación en diferentes eventos nacionales. Y pues sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Chávez. Adelante, Marco. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Magda. Gracias a todo el equipo de Frontline Science Team, a Carlos, a Cristi, un placer haber atendido esta invitación. Y es un honor también colaborar con esta iniciativa que me tiene sorprendido. No la conocía, gracias a la invitación la conocí y estoy realmente sorprendido y pues muy entusiasmado de colaborar con ustedes. He de decirles que se supone que voy a hablar del sonido, aunque voy a hablar de todo y de nada. Les pido una disculpa por adelantado por todos aquellos temas en los que no voy a poder profundizar, pero los invito por favor a que ustedes mismos busquen información. Les voy a pasar al final de la plática mis datos para que con toda confianza me escriban, con muchísimo gusto profundizamos. Y si alguno de los que nos están viendo están interesados en profundizar más, pues con muchísimo gusto me pueden invitar y les doy otra plática de cualquiera de esos temas. No porque los domine, sino porque aprendo mucho cada vez que preparo una plática, como fue el caso ahora. Y bueno, pues me entusiasmaría mucho preparar algún otro tema, por lo que les digo. Bueno, si me permiten voy a compartir pantalla. Aquí está. Y ya que estoy hablando del sonido, creo que debo empezar con la frase más escuchada en este último año, que es, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Perfecto, sí, todo muy bien. Se ve bien. bien la pantalla, bien. Bueno, pues aquí lo que tengo son varias imágenes de diferentes manifestaciones del sonido y abajo a la izquierda lo que tengo es el logo del que es o el que fue declarado el Año Internacional del Sonido. Si ustedes ven ahí, dice el año 2020. Esa era la iniciativa original, pero dado que se complicaron las cosas por la pandemia, se decidió alargar un poco más. Creo que la clausura fue en abril o mayo de este año y formalmente hablando ya estamos fuera de este año. Sin embargo, bueno, no quise dejar pasar la oportunidad de unirnos a los festejos del Año Internacional del Sonido. Parece curioso que se decida declarar un Año Internacional del Sonido, pero si nos ponemos a pensar, y de eso se trata esta plática, pues yo quiero invitarlos a reflexionar, y por eso se llama así también, sonido envolvente. Los quiero invitar a reflexionar en todas las facetas de nuestra vida que están envueltas por el sonido. En algunas de ellas estamos conscientes y en otras no, como ya lo veremos. Bien, otra cosa, al terminar la plática también voy a pasarles una lista de links, de enlaces de diferentes páginas de internet, artículos, videos, en donde los invito, como ya les decía, a profundizar en todos estos temas. De hecho, el primer enlace que les pongo es un video
que me gustó, donde relatan la idea general de este Año Internacional del Sonido. Bien, voy a hablar un poco de los aspectos históricos, sociales, culturales que están alrededor del sonido, la relación que hay entre, o que el ser humano ha concebido entre el sonido, el mundo, el hombre, y hemos encontrado expresiones como estas que tengo aquí escritas, la armonía de las esferas, de aquello de lo que hablaban los pitagóricos, que al haber encontrado que las diferentes proporciones regulares entre, por ejemplo, las longitudes de las cuerdas, se relacionaban con aquellos tonos musicales que formaban armonías, que sonaban agradables para nuestro oído. Bueno, saben ustedes que ellos postulaban que también los planetas o los cuerpos celestes en sus órbitas deberían guardar ciertas proporciones, incluso musicales, ¿no? Después volvemos a encontrar una idea muy parecida cuando Kepler publica su segunda obra, es decir, su segunda obra relacionada al movimiento de los cuerpos. En la primera obra, Mysterium Cosmographicus, creo, publicó las que conocemos, las primeras dos leyes de Kepler. En la tercera ley la publica en esta obra que publicó, me parece que unos 15 años después, más o menos, y era Harmonices Mundi. En ella también hablaba, no lo podemos evitar, de astrología, y también él postulaba, pues, estas relaciones entre las órbitas de los planetas, que debían guardar las mismas proporciones que guardaban los sólidos platónicos. Bueno, ya saben ustedes, han de haber escuchado alguna vez estas ideas de Kepler. Les pongo en los enlaces, el enlace 2 es el documento, está en latín, para aquellos que sepan latín, sirve que nos avisan y nos traducen a todos los que no sabemos. Les puse otro enlace de aquella serie clásica de Cosmos, de Carl Sagan, el capítulo en el que habla de Kepler. Les pongo además una conferencia, una plática donde lo que hacen es recoger los tonos musicales que Kepler propone que tienen los planetas y luego los reproducen por medio de una computadora. Está muy interesante. Y a aquellos que les guste la música, bueno, hay obras musicales que tienen el nombre de la armonía de los mundos. Por ejemplo, hay una sinfonía. Hay una obra que se llama La música de las esferas, de Mike Oldfield, también bastante agradable. Ahí les pongo el enlace. Y bien, si continuamos estas ideas, las podemos escuchar todavía ahora. Hace muy poco tiempo, la NASA acaba publica en su página y en su cuenta de Twitter la música de las estrellas. De manera que esta imagen que estoy mostrando en la pantalla de un cúmulo galáctico, ustedes saben bien, los puntos brillantes son estrellas que están, bueno, cercanas en comparación con aquellos puntitos difusos que son galaxias. Y entonces en esta imagen de este cúmulo galáctico lo que se hizo fue asignarle notas musicales dependiendo qué tan arriba o abajo estaban, y también dependiendo qué tan difusa estaba la imagen, el sonido duraba más tiempo o menos tiempo, y ahí pueden ustedes darle play y escuchar la que sería pues la música de las estrellas. Hay otras cosas que podemos encontrar. Bueno, de hecho la idea esta se les adelantó la Virgen de Guadalupe 500 años, porque también hemos encontrado por ahí, no sé si alcanzan a ver las notas del teclado de un piano, y resulta que por ahí alguien hizo una obra asignándole de igual manera notas musicales a cada una de las estrellas de la tilma. Bueno, datos curiosos. Otra cosa que podemos encontrar, de todo esto les pongo los enlaces. Otra cosa que podemos encontrar son el sonido que emite o que se percibe de la atmósfera solar, que ha recibido y nos ha enviado la sonda. Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre. Déjenme, me acuerdo. Aquí la sonda Parker, perdón. Les pongo también el video para que vean y escuchen estas notas.
Y otro caso en el que podemos hablar de la música de las estrellas es también un artículo publicado en el que se hace una traducción, digamos, a notas, bueno, a sonido de las vibraciones que hay en las estrellas pulsantes. Así como cuando nosotros golpeamos una superficie y sabemos que se forman ciertos patrones de vibración, bueno, de la misma forma, debido a las ondas de presión y gravitatorias que hay, bueno, no ondas gravitacionales, sino las ondas producidas por la competencia que hay entre las dos fuerzas que comprimen una estrella, la presión interna y la gravedad. Estas ondas las traducen a sonidos y también los podemos escuchar. Nuestro Sol es una estrella pulsante, de hecho. Bien, y así podemos hablar de muchísimos casos, muchísimas frases o ideas en donde el sonido nos envuelve. Me refiero tanto a esa visión del cosmos que se tenía anteriormente, ¿no? En el que vivíamos nosotros envueltos por una esfera en la que habitaban las estrellas, estábamos envueltos por astros que emitían sonidos. Bueno, profundizando un poco más en estas relaciones, en la relación que se ha hecho siempre entre las relaciones, disculpen, valgan la redundancia, entre las relaciones matemáticas y las notas musicales, pues este hombre mexicano de Agualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo, desarrolla toda una teoría musical, hace mucha investigación, y finalmente esto se le conoce como el sonido 13, también les pongo el enlace, es algo muy interesante, y básicamente lo que él hace es decir, bueno, es que estas proporciones las podemos nosotros fraccionar aún más y tener un sinfín de notas musicales, en vez de las 7 notas de la escala diatónica que conocemos, o las 12, 13 de la escala cromática, podemos nosotros partir el intervalo en muchas notas más. Bien. Magda, perdón, pero nunca pregunté cuánto tiempo tenía. Supongo que tengo unos 40 minutos para dar tiempo a preguntas. ¿Es Sí, correcto? tenemos de 40 minutos a 1 hora. Perfecto. Gracias, bien. Muy bien. Bueno, otro aspecto del sonido en nuestra sociedad es el lenguaje. Me gustó mucho esta imagen donde vemos un árbol con las ramificaciones de las diferentes lenguas, y sobre todo el tamaño de los follajes representa el número de hablantes que hay en el mundo. Un árbol representa el hecho de que los lenguajes van teniendo un origen común, y ustedes saben que, bueno, pues es una ciencia que fascina a muchos, pero además hay muchos que han dicho que la palabra es lo que nos hace humanos, que el lenguaje es lo que nos hace humanos. Yo no comparto del todo esta opinión porque, bueno, pues conocemos casos como el de esta señorita, no sé si la identifican, a ver si con eso. Bueno, y ahí está una estatua de ella. Ella es Helen Keller, todos conocen algo de su vida, estoy seguro. Ella, por alguna enfermedad, un año y medio más o menos, quedó ciega y sorda, de manera que pues era prácticamente imposible comunicarse con ella, pero gracias a una tutora que encontraron sus papás, ella empezó a enseñarle a comunicarse por medio del tacto en la palma de su mano. Después de un mes ya le había enseñado la palabra agua. Después de 2 meses ella ya podía distinguir entre verbos y sustantivos, etc. La historia es fascinante, ustedes la conocen. Y esta estatua, por cierto, está en este bello edificio que también muchos de ustedes han de conocer. Y lo quise poner porque además en la galería, de hecho así se llama la Galería de las Estatuas, en el Capitolio de los Estados Unidos, aquí está, en Washington, en la Galería de las Estatuas ocurre un efecto acústico interesante. Por cierto, aunque en esa galería hay una estatua de norteamericanos distinguidos de los diferentes estados, creo que la estatua de Helen Keller no está exactamente ahí, sino en un recibidor que está. Yo no conozco.
los que conozcan deberían decirnos ahí en sus comentarios, por favor. Bien, es así como un concepto que ha impregnado bastante nuestra cultura occidental, es esta raíz griega que es logos, que, bueno, significa tanto palabra como tal, pero más allá, sino no nada más la palabra como significante, sino también significado, es decir, logos significa tanto la palabra como el concepto, la idea misma, y volviendo les decía, a nuestra cultura occidental, pues, que ha estado impregnada siempre por el cristianismo, pues ustedes saben que en el cristianismo se le conoce a Cristo como el Logos del Padre, ¿no? Esta imagen, por cierto, es muy interesante. También les pongo ahí en los enlaces una página donde se hace un análisis de la iconografía cristiana en general, pero sobre todo del que se llama Cristo Pantocrátor. Bien, se me olvidó decirles que en los enlaces también les puse varios enlaces a videos donde se habla de la relación entre la música, las matemáticas, la física y el sonido 13. Bien, hablemos un poquito desde el punto de vista de la física, del fenómeno físico como tal, el sonido. Cuando nosotros pensamos en el sonido que emite la cuerda de una guitarra, yo quisiera preguntarles, me gustaría que lo pusieran ahí en los comentarios, los que estén viendo esta transmisión, si creen ustedes que la onda que viaja por la cuerda de una guitarra es una onda sonora. Todos hemos oído de ondas sonoras cuando tocamos una cuerda de una guitarra. No se ve exactamente así, esta es una animación, pero todos sabemos que la cuerda oscila y se propaga una onda a través de ella. La pregunta que les quiero hacer es si esa onda es una onda sonora. Y la otra pregunta que les quiero hacer es si la vibración de esa cuerda es lo que produce el sonido que escuchamos. Bien, les doy 2 segundos para que respondan antes de darles la respuesta, que es no. La respuesta a ambas preguntas es no. La onda que viaja por la cuerda es una onda mecánica, es una onda como cuando jugamos a la viborita con una cuerda, es una onda mecánica en la cuerda. Esa onda lo que hace es se tensa la cuerda y luego se relaja, y eso deforma la estructura completa de la madera, perdón, de la guitarra. Y la madera que conforma la guitarra, al deformarse, entonces empuja el aire que la rodea, y esa es la onda sonora. La vibración de la cuerda no produce el sonido, lo que produce el sonido es la vibración del cuerpo de la guitarra. Por eso necesita una caja de resonancia, porque si tocamos la cuerda sola, no logra producir el sonido de tal intensidad como lo hace cuando tiene la caja de resonancia. Bien, entonces, el sonido es una onda. Todos lo hemos escuchado. Y cuando hablamos de onda, yo creo que lo que se nos viene a la cabeza, pues, es una viborita como esta, pero también se nos viene a la cabeza una imagen como las ondas, las olas en la superficie del agua, o la ola del estadio. En todos estos casos, lo que tenemos es una perturbación que es contrarrestada por una fuerza restauradora, es decir, en el estadio yo me levanto, esa es la perturbación, pero al final de cuentas mi flojera, la gravedad, lo que ustedes quieran, me hace que regrese a mi situación original, y siempre hay un medio en el que se propaga la onda. En el caso de las ondas en el agua, pues es el agua. En el caso de la guitarra es la cuerda misma, y luego la madera, y luego el aire por el que se propaga el sonido. Pues bien, el sonido es una onda longitudinal en donde se está comprimiendo el medio. Pensemos en el aire. Las moléculas del aire se amontonan más en ciertas regiones, y esa compresión es la que se va propagando. Eso es una onda sonora. Para ver esto de una manera bastante sorprendente, les puse en los links el enlace número 13. Es un video y una página también,
donde lo que hacen es hacer levitar objetos por medio de ondas sonoras, para dejar de manifiesto el hecho de que es una onda de compresión, hay una fuerza, el aire empuja el objeto y lo hace flotar en el aire. Bien. Bueno, les decía yo que cuando pensamos en una onda, todos pensamos en esta viborita. Sin embargo, sabemos que hay ondas transversales y longitudinales. En las ondas transversales, la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación, y en las longitudinales, la perturbación modifica el medio en la misma dirección en la que se propaga. Como cuando nos formábamos en la primaria o en la secundaria, nos formaban en el patio antes de entrar al salón de clases. No sé si en otros países sea igual, aquí en México así es, y luego nos ponían a tomar distancia. Tomar distancia significa estirar el brazo, ponerlo sobre el hombro del compañero de adelante. Y a veces cuando estábamos en ese momento, como yo tenía apoyada la mano sobre mi compañero de adelante y así sucesivamente, el compañero de atrás de la fila daba un empujón, y ese empujón se propagaba hasta el que estaba en la parte delantera de la fila, ¿no? A mero adelante. Bien, esto es lo que pasa con las moléculas cuando se propaga una onda sonora. Puede ser en un gas, en un líquido, en un sólido. Bien, sin embargo, las ondas sonoras no siempre tienen esta forma clásica de viborita que nosotros nos imaginamos. A veces tienen formas distintas. De hecho, lo que estoy mostrando aquí en esta imagen abajo a la derecha son 3 ondas. Ojo, con la misma frecuencia, si ustedes se fijan, se repite 3 veces exactamente en la imagen, el mismo patrón. Sin embargo, tienen diferente forma. Eso es lo que mi oído detecta, ya veremos de qué forma, pero mi oído logra detectar el hecho de que son diferentes las ondas. Tendrán la misma frecuencia y por lo tanto tocan la misma nota musical, pero mi oído puede distinguir entre una flauta, un oboe, un clarinete, como están ahí. Muy bien. Vamos a ver ahora, si ya estamos hablando de lo que percibe nuestro oído, vamos a hablar de esto precisamente. Nosotros le llamamos sonido a lo que nuestros oídos logran detectar, que es más, en el eje horizontal tenemos las frecuencias, en el eje vertical el nivel sonoro, digamos, en decibeles, y toda la zona de color naranja representa lo que nosotros podemos escuchar, desde 20 Hz, vean aquí, hasta 20.000 Hz, más o menos. Ese es el rango audible. Por el contrario, en el límite inferior estaría el umbral sonoro, a partir de qué intensidad sonora podemos detectar. Y por encima, pues no es que haya un límite, más bien hay un límite, pero en cuanto digamos, a lo saludable de esa percepción. Es decir, por encima de los 120 decibelios resulta doloroso para nuestro oído y hasta peligroso. Les puse, por cierto, en los enlaces sonidos de muy alta intensidad, y algunos que no existen en este mundo, pero se pone en comparación para que tengamos una idea. Recuerden que, no sé si lo sabían, la escala de los decibeles es una escala logarítmica, y esto quiere decir que subir un escalón no representa más bien un aumento en 10 veces la intensidad del escalón anterior. Es decir, un sonido de 100 decibeles es 10 veces más intenso que uno de 90. Y el de 90 es 10 veces más intenso que el de 80, ¿ok? De manera que el sonido de 100 decibeles es 100 veces más intenso que el de 80. Ojo. Esto quiere decir que de manera natural tenemos un amortiguador en nuestro oído, que los sonidos de mayor intensidad los detectamos a un volumen adecuado, y si no, nuestro rango audible, o más bien el nivel sonoro al que nos lastimarían los sonidos, sería muy bajo, o por el contrario, el umbral sonoro sería muy alto, y entonces habría muchos sonidos que no escucharíamos.
Bien, aquí en esta imagen podemos incluir diferentes situaciones o animales, por ejemplo, que logran comunicarse y por lo tanto detectar infrasonidos. Sonidos de 15 decibeles, por ejemplo, utilizan los elefantes para comunicarse. Los terremotos, los tsunamis producen sonidos también por debajo de los 20 decibeles. Las ballenas, pero también los cetáceos también producen sonidos de muy alta frecuencia que los utilizan como para la ecolocación, de igual forma que los murciélagos. Aunque sé que ahorita estamos enojados con los murciélagos, no deberíamos, como les voy a explicar más adelante. Y bueno, también tenemos los silbatos estos, ¿no? Que todos conocemos para los perros, que emiten un sonido de unos 40,000 Hz. Los perros logran escuchar como hasta 50,000 más o menos, de manera que ellos escuchan el silbato sin que sea molesto para nosotros. Bien, voy a hablar de las aplicaciones de todas las ondas sonoras que están fuera de nuestro rango, de los infrasonidos y de los ultrasonidos. Pero bueno, una que no es aplicación, antes les voy a mencionar un ejemplo o un caso que fue muy conocido. Bueno, lo que pasa es que ocurrieron varios de estos casos cuando el tsunami aquel trágico de diciembre del 2004, me parece. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que fue el 26 de diciembre del 2004, no me acuerdo, el tsunami de Indonesia. Hubo varios casos en los que entre los paseos turísticos de todos esos lugares había niños o familias paseando en elefantes y los elefantes detectaron el infrasonido producido por el tsunami, o bueno, por el terremoto que dio origen al tsunami. Y lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de esta niña, el elefante en el que estaba, hay fotos porque la niña, ya tenían varios días de vacaciones ahí la familia, y la niña todos los días quería subirse al elefantito este bebé, y ese día estaba sobre él. El elefante ya no hizo caso y empezó y corrió hacia una colina, subió la colina, y no nada más ella, les digo, hay otros casos en diferentes de países. Y bueno, pues gracias a eso salvó la vida la niña, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Podemos hablar de otros más, y podemos hablar también de aplicaciones que ya hemos hecho nosotros, los seres humanos, para, por ejemplo, esta imagen es el primer equipo que hubo de litotricia usando infrasonido. Es una onda de baja frecuencia, pero alta intensidad. O sea, en pocas palabras, es un apretón, así que o varios apretones con baja frecuencia sonoros sobre el abdomen del paciente para destruir cálculos renales. En el otro extremo está el ultrasonido, ondas de alta intensidad. Y bueno, todos ustedes saben que la aplicación más conocida es el diagnóstico en el caso de las mujeres embarazadas. Pero no solo eso, también podemos hacer uso del efecto Doppler para saber si un fluido dentro del cuerpo va o viene, y es así como se logra hacer la sonografía Doppler, y podemos distinguir entre venas y arterias dependiendo si la sangre se ve ir o venir hacia la sonda. Pero también para ver la calidad de la soldadura, por ejemplo, para equipos de detección de metano. Esta es una técnica que permite detectar gases peligrosos, por ejemplo, en minas, y se basa en un principio de cancelación de ondas. Es decir, vean ustedes la onda verde y la onda roja, que están desfasadas completamente, de manera que cuando una está arriba en un máximo, otra está en un mínimo. Si ustedes suman esas dos ondas, se cancelan completamente. Un ejemplo muy curioso de esto, se los puse en el enlace número 17, es un canal de YouTube muy interesante, donde nos explica el conductor
cómo es que funcionan algunos de los efectos sonoros que se introducen a veces en las grabaciones cuando hay sonido estéreo y cuando hay sonido mono. Bueno, pues ese mismo principio, vean ese video y en ese principio se basan estos equipos. Bien, voy a continuar, disculpen que no me pueda detener más en cada uno de estos ejemplos. ¿Cómo se producen muchos de los ultra o infrasonidos en estos equipos? Por medio de cristales piezoeléctricos. Un material piezoeléctrico es aquel que cuando ustedes lo deforman, se separan las cargas eléctricas, es decir, aparecen un polo positivo y un polo negativo. O sea, se convierte en una pila ese pedazo de materia. O al revés, si ustedes le aplican un voltaje, conectan los polos de una pila, ese material se va a deformar. De manera que si ustedes le aplican un voltaje alterno, va y viene, el material se deforma al mismo ritmo con el que ustedes lo sometan, de manera que ustedes pueden hacerlo vibrar a la frecuencia que ustedes quieran. Así es como se producen estos ultrasonidos. Cuando se aplica un ultrasonido en un fluido, por ejemplo en agua, ocurre el fenómeno de cavitación. Ahí les pongo en los enlaces también información sobre la cavitación, pero lo que pasa es que se forma una burbuja, ojo, pero es una burbuja no de gas, es una burbuja de vacío. No hay nada, absolutamente nada, no hay moléculas. Y repentinamente la presión externa la hace colapsar. Se logran temperaturas, vean aquí en la imagen, altísimas, cercanas a la temperatura de la superficie solar y presiones altísimas, de 2000 atmósferas. Esto ha hecho que, bueno, por un lado, la cavitación es un fenómeno indeseable en tuberías, en turbinas, pero es un fenómeno que se ha podido aprovechar para el tratamiento de alimentos, por ejemplo, o de materiales. Lo que tenemos aquí, bueno, en el caso de los alimentos, se logran hacer extracciones mucho más eficientes. O sea, hay, por ejemplo, vitaminas o algunos nutrientes que se extraen de la célula de manera más eficiente cuando ocurre este fenómeno de colapso de la burbuja en la cavitación. Tenemos también el tratamiento que se le da a ciertas nanopartículas, creo que estas son de níquel, y vean, bueno, ustedes vean el cambio en la superficie. Tengo aquí otra imagen, esto es sulfuro de molibdeno, que se utiliza, bueno, se utiliza en algunos lubricantes, pero también se utiliza como catalizador en la industria química. Y un catalizador lo que hace es facilitar las reacciones químicas, y mientras más área superficial tenga, eso es mejor. Vean ustedes la estructura antes y después de tratarla con ultrasonido. Bueno, aumenta muchísimo el área superficial en donde ocurren las reacciones que se desea tener. También se puede usar ultrasonido para detectar fugas de gas en tuberías, para monitorear la salud de las piezas ¿cómo se dice? Que están rotando en diferentes mecanismos. Y para detectar también arcos eléctricos, otra vez fugas, pero no de gas, sino de cargas eléctricas en instalaciones eléctricas. Resulta que, bueno, así como las chispas truenan, emiten un sonido, el rayo emite un trueno, pues también las pequeñas descargas pueden emitir ultrasonidos que se pueden detectar. Esta imagen es también aquí cambio completamente el tema. Un equipo de científicos, bueno, varios, en realidad en varias partes del mundo se ha estudiado este organismo, que es un gusano de la Tierra, que se estudia porque se tiene muy bien identificado cómo está la ramificación de su sistema neuronal, y mediante ultrasonidos se ha logrado excitar a sus neuronas, y esto da origen a una ciencia que se conoce como sonogenética.
Luego también les puse un enlace de todo esto, ¿eh? También hay uno del llamado proyecto Silence, como silencio, pero la última es S. El proyecto Silence es una iniciativa para hacer, pues tener visión tridimensional, pero con ultrasonido. Es decir, si ustedes piensan en una mano y entonces ustedes tienen un sensor, o más bien un dispositivo con varios sensores, de manera que emiten una onda, esa onda rebota, pero habrá un dedo en el que rebota y regresa la señal antes que en este y que en este, y de manera que mediante ultrasonido podemos localizar cada uno de los dedos y podemos leer señas. De manera que podríamos tener, por ejemplo, muy pronto Alexa para sordomudos, ¿no? Bien, esos es algunos ejemplos. Bueno, también se propone utilizar, por ejemplo, en hospitales donde se puedan dar pacientes que pueden sufrir convulsiones, por ejemplo, pues el equipo puede detectar cuando haya movimientos repentinos, ¿no? Y alertar al equipo médico. Bien, en los comentarios les puse, les quería reproducir aquí el video en la presentación, pero prefiero que lo hagan ustedes con calma en su casa. Es el enlace número 24. Los invito a que reproduzcan ese video, es un video de 2 minutos, y sobre todo, ojalá que lo hagan en familia, que haya niños y que haya adultos de diferentes edades, porque va a ser muy interesante. Se van a dar ustedes cuenta cómo conforme aumenta nuestra edad, vamos siendo capaces de escuchar cada vez un rango más limitado, cada vez más limitado. De manera que yo estuve haciendo la prueba, yo logro escuchar desde 60 decibeles, 60 Hz, no logro escuchar antes, y escucho como hasta 16,000, no, como 15,500 más o menos. Entonces, háganlo en familia y verán que es una oportunidad para que los hijos se rían de sus papás que ya no escuchan las altas frecuencias. Pues bien, ¿por qué no escuchamos bien? Cuando ustedes oigan ese video, si ustedes se preguntan por qué no pudieron escuchar bien, tal vez sea porque no tienen un buen dispositivo. Aquí está una lista de los teléfonos celulares que tienen los mejores audios. Sin embargo, si se fijan, muchos de ellos son Samsung, otros son chinos, otros son Apple. Y resulta que Samsung suspendió, por cierto, la cooperación con una proveedora de China porque fue denunciado trabajo infantil. También después de la misma proveedora hubo una denuncia igual. Y esta proveedora le provee partes tanto a Samsung como a Apple. ¿Por qué menciono esto? Bueno, resulta que así como les dije que este era el Año Internacional del Sonido, también es el Año Internacional para erradicar el trabajo infantil. Aquí en México, en mi país, 3.3 millones de niños trabajan, y en el mundo tenemos 150 millones de niños que tienen que trabajar. ¿Cuándo deberían los niños deberían dedicarse a ver, por ejemplo, pláticas de Frontline Science Team, o a entrar a los talleres que ofrece también este equipo, a estudiar y a jugar? A eso se debe dedicar un niño. Bien, perdón por el paréntesis, pero creo que es necesario que hagamos conciencia. Bien, ¿qué pasa cuando oigan este video la nieta con la abuelita? Pues la abuelita no va a lograr escuchar las altas frecuencias. Esto se debe a que en el oído interno tenemos este órgano que se llama cóclea, se le conoce también como caracol por su forma, y en él tenemos células ciliadas, o sea, unas pequeñas cuerdas como de un arpa, que, poniéndolo en términos muy sencillos, vibran a cada una diferente frecuencia, como las cuerdas del arpa, de manera que cuando llega un sonido, identifica cada una de esas células qué frecuencia llegó y manda un pulso eléctrico a la parte del cerebro encargada de procesar el sonido, la información que llega del oído,
y es así como hacemos esta composición de frecuencias y es así como detectamos, como yo les decía hace rato, los diferentes timbres de cada instrumento musical. Bien. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Así puedo distinguir yo entre la voz de mi abuelita o la de mi tía cantando o el trombón de la esquina, ¿verdad? Bien. La comprensión de esto se lo debemos a este señor, Jean-Baptiste Joseph Fourier, un francés, en español sería Juan Bautista José. Este hombre era brillantísimo, pero brillante, aunque él mismo se atormentaba porque decía, cuando cumplió 21 años, le daba tristeza que no había igualado los logros de Pascal y de Newton. Sin embargo, todo el mundo sabía de su talento. De hecho, en el ejército él quería ingresar al ejército, pero no podía ingresar a la artillería donde él quería por no ser noble, fíjense. Aunque posteriormente, por su talento, le llegó pues, ¿cómo se dice? Un llamado de su país para que se embarcara hacia Egipto, en donde Napoleón había conquistado Egipto, y él fue con mucho gusto porque su pasión, aparte de la física y las matemáticas, era la arqueología. De hecho, gracias a él fue que se llevó la piedra Rosetta, que si ustedes se fijan, tiene ahí inscripciones en 3 idiomas. Fue la que nos permitió descifrar los jeroglíficos. Y otra cosa que hizo mientras estaba en Egipto fue escribir su obra de la teoría del calor. En esa teoría, él tuvo que desarrollar al desarrollar esta teoría, tuvo que construir las matemáticas necesarias, ojo, para describir la teoría del calor. Nada que ver con el sonido. Sin embargo, cuando ustedes mencionan series de Fourier, todos los ingenieros en sonido lo conocen, los ingenieros electrónicos lo conocen. En muchísimas ramas de la ingeniería se conocen las series de Fourier y tal vez nunca nos enteramos que fueron desarrolladas dentro del contexto de la teoría del calor. Bien, fue tan importante sus contribuciones a la ciencia que está en esta cornisa donde está escrito nombres de franceses célebres. No sé si logran identificar dónde es. Le voy a dar clic para que sepan. Ahí está. Alrededor de la Torre Eiffel se encuentran los nombres de muchos franceses, entre ellos Fourier. Bien, pues él construyó su teoría y lo que dice es que cualquier forma, una función, una onda con cualquier forma se puede construir sumando senos y cosenos con diferentes frecuencias. Eso es lo que dijo él. Pero como no se le entendió, le dijo su asistente, oye, no puedo escribir eso, y él dijo, ok, entonces escríbanlo de esta manera. Pues bien, no quiero meterme en las matemáticas, obviamente, pero lo que tenemos ahí es una suma. Este símbolo significa una suma infinita, o sea, hay un número infinito de términos, y aquí hay cosenos. Los cosenos son estas viboritas con diferentes frecuencias. Ustedes suman 2, 3, 4, etcétera, y le ponen las proporciones adecuadas, o sea, los coeficientes adecuados, y eso quiere decir, o más bien, esos coeficientes se conocen así. Bien. Si ustedes hacen eso, ustedes pueden reproducir la onda con la forma que quieran. Lo que les estoy diciendo es que ahora podemos nosotros construir estos sonidos que les decía, estos distintos timbres del clarinete, del violín, de la voz de mi tía, sumando ondas regulares, que son los cosenos. Esto es lo que hacen estos aparatos. Ya ven que ustedes tienen su teclado electrónico, le pican al botón de violín y suena como violín, le pican trompeta y suena como trompeta. Pues bien, eso es lo que hacen estos aparatos. No es más que una serie de Fourier. Bien, pues bueno, como ya les decía, nosotros tenemos incorporado toda esta matemática en nuestro oído. Me gusta mucho esta imagen porque, pues aunque Fourier la descubrió, en realidad esto ya lo traemos nosotros de fábrica. Y bueno, pues cada vez que nosotros distinguimos entre un timbre y otro, lo que está ocurriendo en nuestro cerebro es una descomposición en series de Fourier.
No nomás en nuestro oído, también la espectroscopía en química, la difracción de rayos X para conocer la estructura interna de los cristales, y en la digitalización de la música, en todos esos campos aparecen las matemáticas de la teoría de Fourier. Bien, cuando nosotros no logramos escuchar entre estos rangos de frecuencia, es porque están dañadas las células ciliares, lo cual va pasando con la edad, como les mostraba hace rato, y cuando están dañadas no logran detectar eso, de manera que nos convertimos en una especie de, nos da una especie de daltonismo, ¿no? Así como en el daltonismo no se logran detectar ciertos colores, pues no detectar ciertas frecuencias es una especie de daltonismo. Ahí les puse un enlace para que vean unas imágenes de cómo ven los daltónicos, cómo se ve una imagen a color cuando se tienen diferentes tipos de daltonismo. Está interesante, los invito a que la vean. Pues bien, les decía que este órgano se conoce como caracol. Ya mero se me acaba el tiempo, déjenme apuro. Les decía que esto se conoce como caracol por obvias razones. Y una cosa curiosa es que la concha de los caracoles, y con la de muchos otros moluscos, está hecha principalmente de carbonato de calcio, que es el principal componente del que se conoce como suelo calcáreo o karst, o la piedra caliza que conocemos todos. ¿Por qué les digo esto? Porque también el 2021 es el año internacional de las cuevas y el karst, o el terreno kárstico. No sé, los que han estado al pendiente de las noticias, aquí en México se acaba de ocurrir hace 4 días, de repente hubo un hundimiento, se formó un socavón en el estado de Puebla, y es lo mismo que ha pasado en los cenotes y en muchas otras formaciones. ¿Por qué tienen que ver las cuevas con el karst? Bueno, para empezar, el terreno kárstico cubre aproximadamente el 15% de la superficie de nuestro planeta. Y dado que está formado por piedra caliza, les decía, principalmente carbonato de calcio, la cual es soluble en agua, entonces el agua puede ir desgastando y formar todas las estructuras que conocemos, los cañones, los sumideros, las dolinas, los plaques. Por cierto, hay unas formaciones que se llaman sima, que no es más que, pues acá tengo otra, miren. No es más que una hendidura, por cierto, sería lo opuesto de una cima con C, porque por cierto son palabras homófonas, y la razón por la que la C y la S se pronuncian igual y que en algunas partes de España la Z se pronuncia diferente, les puse un enlace de un video donde se explica esto, que no está fuera de lugar, al final de cuentas es el sonido de las letras. Para que lo vean, está interesante el video. Bien, pues estos paisajes, les decía, estos terrenos son conocidos por sus paisajes y sobre todo por las cuevas y los cañones que se forman en ellos. Estas formaciones rocosas las tenemos aquí en el estado de Chihuahua, en donde vivimos nosotros. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el sonido? Bueno, pues que en las cuevas todos ustedes piensan en un cañón o en una cueva y la idea que se les viene a la cabeza es el eco, ¿no? Que es un fenómeno, no me refiero a esta eco, me refiero al eco, que es un sonido acústico. Por cierto, en la fabricación de Alexa, nuevamente denunciaron explotación infantil en una proveedora que le surte partes para la Alexa. Vuelvo a cerrar el paréntesis, una disculpa. Y el eco no es más que la reflexión del sonido. Resulta que las ondas se reflejan y eso da lugar a efectos acústicos muy curiosos en arquitectura. Este bellísimo edificio que vemos aquí, esta es la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres, en donde tenemos la que se conoce como Galería de los Susurros. Si ustedes susurran cerca de la pared de un lado, se puede escuchar perfectamente bien del lado opuesto por las múltiples reflexiones que se dan.
No es la única galería de los susurros, de hecho hay muchos otros lugares donde podemos presenciar esto. Por ejemplo, en la terminal de la terminal central en Nueva York, en la parte subterránea, de hecho hay un bar de ostras y afuera también hay una estructura de cúpulas en donde se pueden escuchar, si ustedes se ponen, susurran de un lado, se ponen del otro lado. Bueno, todas estas estructuras que son parte de una cavidad eh, cóncava, pueden presentar este fenómeno. Lo mismo en el Capitolio de Washington, que les decía yo, se llama National Statuary Hall, en el Salón de las Estatuas, ¿no? En la Galería de los Secretos, en el Monasterio del Escorial, en la Sala de los Secretos de la Alhambra, creo que esa la tengo por aquí. Esa es, ajá. Bueno, aquí ya no es el mismo fenómeno, este es el Templo del Cielo en Pekín, y esto que vemos es la terraza del triple eco. Cuando ustedes aplauden, están aquí arriba, aplauden y van a escuchar 3 ecos. La reflexión con respecto a las 3 paredes que vemos aquí, y pues es muy visitado por los turistas. Y finalmente otro efecto acústico que les quería mostrar es el que ocurre en esto que vemos, es un tanque inmenso de más de 200 metros de largo, más o menos 10 de ancho y 14 de alto, que está en Escocia. Son 6 tanques, 5 del tamaño que les dije, el sexto un poco más chico. Se construyeron para almacenar combustible durante la Segunda Guerra Mundial y para que esté protegido, para que estuviera protegido de los bombardeos. Bueno, pues hace unos años ya se vaciaron, y ahí dentro de esos tanques está el récord de reverberación. Les puse el video en los enlaces, por favor, véanlo, está muy interesante. Se dispara una pistola y el sonido dura rebotando 2 minutos. En fin, si seguimos hablando de efectos acústicos en arquitectura, no podemos evitar toparnos nuevamente con piedra caliza. Esta es la pirámide de Chichén Itzá, pero también en Teotihuacán, en las ruinas de Teotihuacán, y prácticamente en cualquier edificio escalonado van a encontrar este fenómeno que le dicen el canto del Quetzal. Si ustedes aplauden, lo que escuchan es el eco de múltiples reflexiones, un eco tras otro, el sonido del aplauso, uno tras otro, termina escuchándose como un tono, casi como un cuac de un pato, cuac, una cosa así. Bien, ustedes lo pueden hacer en cualquier lugar. Si alguna vez vienen a Chihuahua, yo los invito a que vayan aquí a este estadio, un estadio común y corriente. Al tener una estructura escalonada, también lo pueden hacer. Y bueno, hay otro efecto acústico curioso que ocurre en estas, que le llaman focos tonales. Nomás aquí, fíjense, nomás aquí en el estado de Chihuahua, aquí en México, hay como 5, 6 o 7 de estos, supuestamente, y empiezan a decir que son puntos donde se concentra la energía, y ya saben ustedes todo esto que es pseudociencia. Se me hace muy importante hacerlo notar cuando hacemos divulgación. Esto es pseudociencia. La explicación del fenómeno la conocemos muy bien. Lo que sucede es que cuando ustedes se paran en medio de vean esa como cornisa circular, y entonces ustedes hablan y escuchan la reflexión del sonido de su voz, que se refleja, y cuando ustedes tienen la reflexión en un ángulo, en una superficie que forma un ángulo de 90 grados, tienen una reflexión perfecta. El rayo, si hablamos de un rayo de luz o de un rayo de sonido, se refleja exactamente en la misma dirección. Y entonces lo que se escucha es que reverbera la voz de uno, y bueno, pues ahí a mucha gente le ha dado para vender incluso y cobrar para que se paren, y aquí estén como este señor absorbiendo la energía del foco tonal. Válgame Dios. Tenemos que luchar contra la ignorancia, que muchas veces es la que hace que se propaguen las fake news,
y la pseudociencia. Ustedes lo saben muy bien, sé que aquí en esta comunidad hay muchos astrónomos que sufren todos los días por la pseudociencia. Bueno, más del karst, déjenme les hablar, ya sé que me salió un poco de tema, pero resulta que ellos nos proveen del 10% del agua, o sea, el agua, del 10% del agua que usa la población mundial. Y además generan más de 20 mil millones de dólares al año en turismo. Nuevamente, estas estructuras están aquí en el estado de Chihuahua, los invito a visitarnos, pero además son, no estos murciélagos de nosotros, prácticamente todos los murciélagos del mundo viven, bueno, hay algunos que viven en la selva, pero la mayoría viven en cuevas o estructuras formadas en suelo kárstico. Y ya sabemos que los murciélagos, aunque tengan muy mala fama ahorita por la pandemia, la verdad es que nos son de mucha utilidad en la producción de alimentos, medicamentos y diferentes productos industriales. Lo malo es que el suelo kárstico es muy vulnerable a la contaminación, precisamente por la contaminación del agua. Y nuevamente hay acusaciones de Apple en China, de alguna de sus plantas, por contaminar. ¿Y por qué me importa tanto la contaminación? Porque resulta que es el 2021 el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Debemos generar ideas para producir sin dañar el entorno, porque vivimos en una casa común. Por cierto, hoy 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. No podía dejar pasar la oportunidad de hablar de esto. Bien, ya voy a terminar. Aquí está el calendario ambiental del 2021. Hoy es el día, aquí está, del medio ambiente. El próximo martes es el Día Mundial de los Océanos. Y si ustedes le ponen pausa al video después, pueden ir tomando nota de todas las fechas importantes. Muy bien, continuemos. Ya no voy a hablar mal de estas empresas, porque resulta que ahora que estamos hablando de economía creativa, Apple consiguió que 2 de sus proveedores fabriquen sus equipos con energía 100% renovable. Y así ahora ya llegamos a estar en paz todos, porque este es el año mundial de la paz y la confianza. Bueno, ya, no voy a hablar mal. Hay un dicho aquí en México, no sé si lo conozcan en otros países, que es calladito te ves más bonito. De hecho, cuando no pude aguantar la tentación de poner aquí esta imagen, este dibujo, lo hizo mi esposa. No sé qué me quería decir, yo así lo interpreté, pero les pido que recuerden cuando alguien hace esta seña de o este sonido, o cuando le hablamos a alguien, cosa que a mí en lo particular me molesta mucho, el pss, pss, o el ¿Por qué utilizamos estos sonidos para llamar la atención? Porque están compuestos de altas frecuencias, igual que los susurros. Y al estar compuestos de altas frecuencias, estas se dispersan menos que las bajas frecuencias, de manera que puede haber ruido ambiental y ustedes le hacen a alguien psst, o lo que sea, un sonido compuesto por ondas de alta frecuencia y logran escucharlos. Y ya que estamos hablando de ruido, voy a terminar con esto. Esta fue una de las principales motivaciones para declarar el Año Internacional del Sonido, precisamente la lucha, digamos, contra el ruido o el control del ruido ambiental. Sin embargo, no todo el ruido es malo o dañino y no todo el silencio es bueno y saludable. Les pongo en los enlaces, el enlace número 30 es un video donde se habla de cómo el silencio puede incluso volverte loco, literalmente. Hay gente que se ve muy perturbada cuando la ponen en una cámara a prueba de sonido, a prueba de reflejo, que absorbe los reflejos, que absorbe el sonido en las paredes, no lo refleja, y esa situación de tanto silencio no lo pueden soportar por más de 20 minutos la gente normalmente. Además, hay ruido saludable y agradable que nos ayuda, por ejemplo, a dormir mejor, y es el que conocemos como ruido blanco. Les pongo un video, les pido que lo vean,
donde se muestran varios ruidos blancos. Blanco se refiere a que está compuesto de muchas frecuencias bajas y altas, y es, por ejemplo, el sonido de un ventilador o esos sonidos de fondo cuando nos quedamos dormidos, por ejemplo, en la carretera, se apaga el motor del automóvil y despertamos. Es porque el ruido constante nos ayuda a conciliar el sueño. De hecho, hay quienes padecen, hay un padecimiento que se llama tinnitus, o es un zumbido constante que escuchan en el oído, y han dicho que se les quita, bueno, que no los deja dormir, y que cuando escuchan ruido blanco, dejan de percibir ese tono constante. Bien, pues con esto, ya que estamos hablando de salud, con esto termino con mi última recomendación de hoy. Por favor, coman frutas y verduras, porque el 2021 es el año internacional de las frutas y verduras. Me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes, les agradezco su atención y espero no haberme pasado, creo que me pasé un minuto, les pido una disculpa por eso. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, Marco. Muy buena tu charla, sobre todo con muchas referencias a los años internacionales que se celebran, ¿no? Bueno, tenemos aquí comentarios desde Facebook. Permítanme darles lectura. Nos están viendo y mandan saludos desde Bolivia, aquí desde Chihuahua, Nicaragua, por supuesto que Miami, Guatemala. Y bueno, aquí dice Carlos Heredero, la onda de sonido se propaga a través de un medio. Es respecto al comentario que decías de las ondas mecánicas, ¿no? Por eso es que se hace el comentario. Excelente. ¿Sí? No, que bien, que le agradezco mucho por participar, y exactamente así como él lo redactó es como se debe decir. Sí, muy bien. Ok, Marta Marín dice, excelente, muy interesante. Carlos Heredero también nos dice, se ha reportado y se dice que se han usado en el cine, que las ondas de infrasonido nos generan miedo y son usadas en salas de cine para ayudar a crear el efecto deseado de temor en ciertas escenas. Marta Marín nos consulta que si pudieras explicar el fenómeno del efecto Doppler, por favor. Sí, por supuesto. Qué bueno que lo pregunta. Para ponerlo así muy fácil, imaginemos por favor un insecto que está parado en la superficie del agua y que mueve sus patitas. Cada vez que una patita golpea el agua, se forman ondas circulares, ¿no? Ahora pensemos que el insecto va caminando en alguna dirección y entonces cada onda la va produciendo en un punto más adelante, más cerca del que está percibiendo la onda. Y eso hace que lleguen las ondas más seguidas una tras otra. Por el contrario, si estamos atrás del insecto y lo vemos alejarse, las ondas nos llegan cada vez más separadas. De manera que vamos a detectar una frecuencia distinta si la fuente, el insecto que emite las ondas, se acerca hacia nosotros o si se va alejando de nosotros. Y bueno, este fenómeno es el que escuchamos cuando se acerca un automóvil, el clásico escuchamos de un ni de alta frecuencia a un nom de baja frecuencia, o la ambulancia, o incluso, esto es en cualquier tipo de onda, en las ondas electromagnéticas, en la luz. Resulta que cuando hemos enfocado nuestros telescopios hacia estrellas que se están alejando de nosotros, vemos que esas frecuencias son un poquito más bajas y decimos que se da el corrimiento hacia el rojo. Y cuando esas estrellas si se acercan a nosotros, vemos que se corre hacia el azul. O sea, las vemos más azules, con frecuencias más altas que lo que deberíamos ver. Es así como se confirmó la expansión del universo, ¿no? Porque hacia donde volteamos, resulta que vemos que todas las estrellas se están alejando de nosotros, todas unas de otras. No sé si con esto te quedó claro. Te agradezco mucho el comentario y la pregunta. Ok, continuamos. Yo espero que sí. Yo sí te entendí, ¿no? Bueno, Esteban Alba, saludos desde Chihuahua. La estatua de Helen Keller está en la Emancipation Hall del Capitol Visitor Center en Washington,
justo homenaje a un ser humano que supo sobreponerse a todos sus aparentes obstáculos físicos, sordera y ceguera, para hacer de su vida algo ejemplar para todas las generaciones. Sí, realmente fue algo muy, muy emotivo y muy brillante, ¿no? Y que fue oradora, o sea, terminó siendo escritora y oradora. Esto es algo sorprendente. Muchas gracias. Sí, nos quejamos las personas que tenemos todas nuestras capacidades de que no podemos hacer algo, ¿no? Y no cabe duda que querer es poder. Bueno, continuamos. Cristi García dice, toda la razón, los niños necesitan tener sus etapas de crecimiento y preparación desarrollando su imaginación. Yo supongo que es con respecto a lo de la explotación infantil en el trabajo. Carlos Heredero nuevamente, hay aplicaciones para celulares inteligentes que permiten averiguar el rango de frecuencias que podemos escuchar. Muy bien. ¿Perdón? No, le agradezco los comentarios, muy interesante. Ok, aquí tenemos otro. Dice, el sonido es uno de los fenómenos físicos más interesantes y poderosos de nuestro planeta por sus características y funciones, las cuales se pueden aplicar en diferentes medios. Ok, creo que aquí está repetido todo esto. Y bueno, hay un último comentario de Kevin Tage. Dice la cámara anecoica. No, bueno, nada más es lo único que dice, ¿no? Muchas gracias, Kevin. Es porque no Sí. supe decirles la cámara donde se siente el silencio absoluto. Una Sí. cámara anecoica, ¿no? Así es. Gracias. Sí. Y sí, o sea, ya después de pasada la media hora, el efecto psicológico es muy severo y ya a partir de ahí empieza a causar mucha ansiedad y puede, ya si se deja adentro, era una forma de tortura de hecho. Esa y la privación de sueño son unas de las principales torturas que había en los tiempos de guerra. Pues bueno, parece que son todos los comentarios que tenemos. No sé si quieras agregar algo más, Marco. No, les agradezco mucho, como les decía, estén atentos por favor y visiten el sitio porque les voy a dejar ahí la lista de los enlaces que les recomiendo y les pongo ahí mis datos también, mi correo electrónico y mi teléfono para que me envíen un WhatsApp o un correo. Estaré encantado de comunicarme con ustedes y pues quedo a la orden. Muchas gracias. No, pues nosotros también quedamos encantados con tu presentación. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y bueno, esta va a ser tu casa, quedan las puertas abiertas para próximas participaciones, para celebrar otros años internacionales, ¿no? Sí, creo que sobran, ya viste que siempre hay algo de qué hablar. Siempre hay algo que celebrar. Bueno, pues entonces ya para concluir vamos a pasar a despedirnos y a nombre de todo el equipo de Frontline Science Team les vamos a dar las gracias por habernos acompañado en esta transmisión, no sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestra página web www.frontlinescienceteam.com, nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de próximos eventos. Agradecemos a Cristi García por ahí atrás en los controles y se despide de ustedes desde Chihuahua, México, Magdalena Riestra. Buenas noches y hasta la próxima.